Buenos días, profesora. Nuestro grupo es el número 1. Está conformado por Cedeño Verónica, Cedeño Hilary, Intriago Yuli, Intriago Marcelo, Palma Vanessa, Zamora Gabriela, Diego Gaibor y quienes hablan Miriam Solórzano. Nuestro tema son los documentos gráficos de las civilizaciones antiguas. En el cercano oriente, un extenso territorio donde se desarrollaron dos grandes civilizaciones como son la Mesopotamia y Egipto, que vinieron desde la periférica del Mediterráneo, en las cuales tuvieron sus documentos gráficos. ¿Y por qué se establecieron ahí estas dos grandes civilizaciones? Hubieron razones como eran territorios con valles y llanuras en las cuales era necesario denominar la tierra para así convertirla en una disciplina fértil. Asimismo, dominar sus aguas, luchar contra su exceso y retroceder el pantano y el desierto. Como también aquí en estas civilizaciones se desarrollaron comunidades con una estructura social y política en la cual estaba estrechamente unido a la religión, como también en el interés colectivo, es decir, que el hombre es dueño de su misión total. Estas dos civilizaciones se constituyeron en el cuarto milenio hacia el año 3200 a.C. con la llamada denominada Media Luna y las tierras fértiles. Asimismo tuvieron diferencias y semejanzas comunes en las cuales en lo que tenía que ver con la organización social y política de su entorno. Hablar un poco de Mesopotamia. Mesopotamia se ubica en el sureste de Asia Central, en las cuales tuvieron su división territorial, lo que era Mesopotamia Alta y Mesopotamia Baja. En la Mesopotamia Alta estaba lo que era una región montañosa en la cual su clima era frío, y en la Mesopotamia Baja, su clima se ubicaba en la parte sur, y su clima era cálido, en la cual sus habitantes eran agricultores. Como también dije que Mesopotamia tuvo los documentos gráficos, eran lo que era la escritura pictográfica, que eran dibujos simplificados en lo que era objetos, animales y personas. Como también estaban las tablillas cuneiformes, que eran un material donde se hacían las inscripciones indispensables. Egipto está ubicado en el noroeste del continente africano. Asimismo, en lo que es los egipcios durante el periodo neolítico, ellos formaron grupos en los que estaban unidos como clanes o nomos, es decir, que eran grupos de personas que estaban unidos por lazo parentesco o ascendencia. Esto quiere decir que asimismo con esto se constituyeron dos grandes reinos, como son el Alto Egipto y el Bajo Egipto. El Alto Egipto estaba constituido por valles y acantilados, y el Bajo Egipto estaba por la denominada delta, en donde se instalaban las populosas ciudades. La historia de Egipto. Se entiende que entre el tercer milenio y el año 525 a.C., cuando los persas conquistaron Egipto y lo anexaron a su imperio. Es interesante observar que las épocas de apogeo siguen periodos de franja académica, las cuales son imperios antiguos, 2800 y 2300 a.C., capital Menfis. Primer periodo intermedio fue 2300 y 2050 a.C. Muchos jefes delatan el poder. Imperio medio, 2050 y 1750 a.C., capital Tebas. Segundo periodo intermedio, a 1750 y 1580 a.C. Invaden los Hicsos, crisis interna. Imperio Nuevo 1580, 1085 a.C., capital Tebas. A partir de esta última fecha se produce la declinación o final de la antigua civilización faraónica. Medio geográfico. Egipto, donde el Nilo, decía Heródoto. Su valle es un oasis en medio del desierto líbico y arábico.
el río Nilo fue el único medio de comunicación que existía en esta región, por su situación geográfica rodeada de desiertos al este y al oeste, el mar limitado al norte y las cataratas del Nilo al sur. Sus aspectos políticos. Esta civilización egipcia se le identifica con la realeza y es una monarquía absoluta y teocrática. El rollo de papiro, los egipcios lo obtenían de una planta ciperácea que crecía en los márgenes del Nilo desde épocas remotas, aproximadamente unos 300 años antes de Cristo. Los egipcios producían papiro de gran perfección técnica. Seleccionaban sus tallos en finas tiras y las pegaban por sus bordes. Estas hojas se dividían en páginas y columnas formando un rollo o volumen. Se escribe en el adverso y al enrollarlo se quedaba el reverso sin escritura. Gracias. Los rollos contenían un largo arbitrario. Algunos contenían de 70 hasta 100 columnas de escritura. Por ejemplo, es muy fácil apreciar el antiguo papiro que está en la Universidad de Leipzig, que se conserva porque mide más o menos unos 20 metros de largo y contiene 100 páginas. Ya los papiros originales son de color blanco y los semi-originales están en un color prado. Es decir, que es muy fácil apreciar los papiros originales. Ya, en los papiros se empieza a escribir en la parte superior derecha, continuando en secuencia al lado derecho. En los textos egipcios es más fácil apreciar el proceso de evolución de escritura jerárquica que radica sacerdotalmente en la demótica popular. Ya, los libros más antiguos de la China son los denominados 5 clásicos chinos o de Confucio, cuyo autor justamente es uno de los más grandes filósofos orientales, también llamado Confucio. Son los 5 libros más antiguos hasta ahora conservados, los cuales tienen más de 200 años de antigüedad. Ya. Los 5 libros chinos de Confucio están conservados en el Museo de China y estos nunca fueron modificados, por eso se conservan como los 5 libros más antiguos. Ya, el Sujin, clásico de la historia. Estos libros incluyen a casos históricos, primavera y otoño. Es una historia del Antiguo Testamento Lu, por editado y escrito por los Confucios. Ya. Otros 5 libros de la antigüedad china y documentados de la antigüedad de China, el Sujin, contiene los libros chinos más viejos de su clase. Ya. Consiste de 58 capítulos, 32 de los cuales son generalmente considerados auténticas de las obras del siglo IV a.C. Los 5 primeros capítulos conserva lo dicho de las acciones que reinaron en ese tiempo de la legendaria época dorada china. Los 4 siguientes capítulos son dedicados a la dinastía Xia y los 17 siguientes se tienen que ver con la dinastía Shang. Y los 32 capítulos finales consiste en la dinastía occidental Zhou. Clásico de la poesía. También se lo conoce con el nombre de el libro de las Odas. Está formado por 365 poemas divididos en 160 canciones populares, 74 canciones dedicadas a las festividades cortesianas, 31 canciones para ceremonias cortesianas más solemnes y 40 himnos más eulogias cantadas en las ceremonias de sacrificio a los dioses y espíritus ancestrales de la casa real. Esta obra se considera tradicionalmente una de las obras más recopiladas realizada por el propio Confucio. Su primera traducción la hizo el sinólogo jesuita Carmelo Elordi, romancero chino, editorial Nacional de Madrid en 1984. El Chiquinjin, clásico de la poesía. Este libro también es conocido como el nombre del libro de las Odas. Está formado por 305 poemas divididos en 160 canciones populares. Elige. Este libro es conocido también como forma social del sistema de gobierno de la antigua ritos ceremoniales de la dinastía Zhou en el año 1050 después de Cristo y 256 antes de Cristo.
El texto original se cree que ha sido recopilado por Confucio mismo, mientras que la edición general a que se refiere hoy fue editada y retrabajada por varios autores durante la dinastía Han, 202 a.C. y 220 después de Cristo. El Chungyu, Anales de la Primavera y Otoño. Este libro es dado en el texto de este libro, es conciso y limitado su contenido, compuesto por una serie de comentarios que trata de la relación de acontecimientos que coge el reinado de los 12 duques. El volumen, este libro Han, también conocido, 30 volumen, que tiene 5 comentarios, las cuales son el comentario Zhou, el comentario de Jia y el comentario de Gunyang, el comentario de Guliang. Y por último también conocido el comentario Zhou, que también es igual al otro libro. Gracias. Los 4 libros. Ataque los 4 libros de Confucio, que es obra de biblioteca, la biblioteca creada por el mismo autor y que se presumen que son más antiguos todavía. También son considerados libros de la antigua China. Los 4 libros son el Gran Saber, la Doctrina de la Medianía, Anécdotas de Confucio, y menciono los 4 libros que fueron textos básicos de los exámenes imperiales bajo las dinastías Ming y las dinastías Qing. Estos clásicos no solo son los más antiguos hasta ahora, conservados en el Oriente, sino que además abarcan distintas modalidades como la ciencia, la literatura, la música, etc. Gracias. Es el más importante de los 5 clásicos de China, ya que Confucio y sus discípulos eran los encargados de escribir sus profecías. Es un libro vivo, uno de los más viejos de esta cultura china y pilar fundamental de la cultura china. Sus dinastías parten entre 2000 y 4000 años de antigüedad. Es un libro a la vez oracular, moral, filosófico y cósmico. Sus orígenes se remontan al tercer y segundo siglo antes de Cristo. El libro I Ching es el más antiguo de la adivinación y data de 1000 años antes de Cristo. Representa sus 64 hexagramas, los 8 triagramas. Es la base de la adivinación del I Ching. Ha sido creado sobre las quebraduras del caparazón de la tortuga, que simboliza las 8 fuerzas fundamentales y primordiales del universo. Asimismo, con sus 64 hexagramas representa una fuerza una con otra.